Sí, señor. Listo. Entonces, vamos a dar inicio a la reunión conjunta de medicina interna con infectología. Hoy haremos una revisión de un caso clínico y al final se responderá una pregunta específica sobre el pronóstico de los pacientes con este tipo de enfermedades, como para que lo sepamos todos. Entonces, el caso clínico, tenemos un paciente masculino de 65 años, es natural y residente de Puerto Boyacá, trabaja como comerciante en una ferretería, es casado. Como diagnósticos, pues como antecedentes personales, en los patológicos tiene antecedente de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 no insulino requiriente, está tratado con metformina 800 miligramos, 850 miligramos cada 24 horas, vía oral, losartán 50 miligramos cada 24 horas, oral. Como antecedentes quirúrgicos refiere una osteosíntesis de cadera izquierda que fue realizada en el HPTU en 2023, y una herniorrafia umbilical. En los tóxicos refiere consumo esporádico, pues, antes de tabaquismo social y antiguo consumo de licor ocasional. Niega antecedentes alérgicos. En los epidemiológicos el paciente no tiene mascotas, niega contacto reciente con personas con tuberculosis, no ha realizado viajes a cuevas, cuenta con todos los servicios, no come habitualmente en la calle, no realiza deportes de aventuras y niega consumo de leche sin pasteurizar. Eh, entonces, en la enfermedad actual, el paciente ingresa a la pues, consulta a la institución, a la bolivariana, el 18 de agosto de este año, refiriendo que tiene mucho dolor. Refiere un cuadro clínico que inicia hace 4 días con dolor abdominal en hipogastrio, asociado a náuseas, paros fecales, con flatos intermitentes y dolor persistente en zona perineal, con dolor testicular izquierdo, dolor urente en zona anal, no tolera los movimientos de la pelvis por dolor y en la revisión por sistema refiere que desde hace 5 días viene presentando polaquiuria, tenesmo vesical y urgencia miccional. Niega síntomas como fiebre u otros síntomas asociados. En ese primer ingreso al examen físico lo encuentran en buenas condiciones generales, consciente, orientado, no tenía signos de dificultad respiratoria, tenía escleras anictéricas, las conjuntivas estaban rosadas, el cuello no anotan adenopatías, cardiopulmonar sin alteraciones, el abdomen era blando, no era doloroso a la palpación, no tenía signos de irritación peritoneal y la percusión renal bilateral era negativa. Al examen físico en la zona genital tenía vesículas agrupadas que se extienden en la zona perineal y región testicular y los testículos no tenían signos de infección, no describen edema, eritema, ni y pues como tal aumento como del tamaño de esto. En las extremidades pues eran simétricas, no había edema, los pulsos distales estaban presentes, el llenado capilar era adecuado y tenía una fuerza 5 de 5 en todos los segmentos evaluados. Los signos vitales al ingreso tenía una presión de 140/83, una frecuencia de 80 latidos por frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, respiratoria de 19, una saturación de 97% ambiente y una temperatura de 36,2. Se le toman unos paraclínicos iniciales, tiene un hemograma sin elevación de leucocitos, sin anemia, sin linfopenia, sin trombocitopenia, tiene una PCR .59 y en el uranálisis tenía leucocitos en la tirilla, proteínas negativos, nitritos negativos, glucosa mayor a 100, cetonas negativos y en el sedimento tenía leucocitos de 8, bacterias escasas, no describen Gram ni toma de cultivos. Tenía una creatinina de 0,94 y un BUN de 16,6. En ese primer momento se decide dar de alta con las siguientes tres consideraciones, con un herpes zóster en dermatoma S1, se da manejo con aciclovir 400 miligramos oral cada 8 horas por 14 días. A la constipación no lo asocian al cuadro, le dejan una colonoscopia ambulatoria y una prueba de sangre oculta en heces y un manejo laxante por 12 semanas con lactulosa, un sobre una vez al día y bisacodilo 10 miligramos una vez al día. En cuanto a la retención urinaria, consideran que es secundario en cuadro de ITU e igualmente pues dejan con manejo con antibiótico y tamsulosina. Solicitan una ecografía de próstata y seguimiento por urología ambulatoria. Y para el dolor lo dejaron en manejo con acetaminofén.
Posteriormente, el paciente reconsulta el 22 de agosto a la institución con un nuevo episodio de retención urinaria. Dice que ya se ha vuelto persistente, que había consultado previamente a su IPSA básica, donde le habían pasado una sonda evacuante, con mejoría pues parcial de los síntomas, pero persistía con retención urinaria. Al examen físico, cuando ingresó en ese momento, tenía abdomen blando, tenía globo vesical, tenía las lesiones con vesículas en costras y en varios estadios de evolución en el glúteo ya y en genitales izquierdos no tenían secreciones. Definen que podría ser secundario a que el paciente estaba recibiendo manejo analgésico con codeína, por lo que dejan sonda permanente por al menos 2 semanas, y le dejan control ambulatorio por urología. Luego de esto, el paciente reconsulta el 30 de agosto porque tiene herpes, pues refiere en su motivo de consulta que tiene herpes y mucho dolor. Eh, Al ingreso en ese momento, los cambios grandes en la enfermedad actual es que ahora tiene dolor urente en ambos miembros inferiores con disestesias, no tolera las prendas de vestir, tiene alodinia, tiene parestesias y sensación de debilidad en miembros inferiores. Al examen físico encuentran muy álgico, está orientado, no tiene alteraciones en el lenguaje, no tiene signos meningios, la fuerza está conservada en ambos miembros, describen que la fuerza está conservada en ambos miembros inferiores, los reflejos osteotendinosos están conservados, no tiene clonus, no hay como asimetría, tiene alodinia en ambos miembros inferiores, está con sonda vesical, tiene lesiones costrosas con área eritematosa descamativa, otras lesiones vesiculares esfaceladas, algunas con ligera secreción purulenta y algunas costras amarillas. Tiene dolor a la palpación en toda esta área, con lesiones perianales y sensibilidad aumentada a la palpación en la región perianal. Entonces, hasta este momento tenemos un paciente con una retención urinaria, con constipación y debilidad más parestesias, disestesias y alodinia en ambos miembros inferiores que no siguen un patrón radicular. Entonces, hasta este momento, la principal sospecha con la que me quedo es un cuadro de una mielopatía aguda. Entonces, para enfocar las mielopatías agudas, tenemos que identificar cuáles son las principales causas y de esta forma empezar como el derrotero. Entonces tenemos las causas traumáticas, compresivas, vasculares, metabólicas o tóxicas, autoinmunes o inflamatorias y las infecciosas. En primer lugar, con estas 6 de entrada podemos descartar las traumáticas. El paciente niega trauma previo, niega accidentes, caídas, que realice deportes de alto impacto, que haya tenido una lesión con un objeto cortopunzante. Y otra de las consideraciones a tener en traumas es fracturas con presión, que si bien el paciente no tenía antecedentes de osteoporosis, como tal, su queja inicial no fue dolor lumbar, y usualmente cuando se asocian a fracturas por compresión, generalmente son por cargar pesos, pues secundario a un esfuerzo mayor, o secundarios a traumas. Entonces, para ir decantando en los diagnósticos diferenciales, para las compresivas, tenemos primero considerar las hernias discales. La presentación usual de estas es con radiculopatías, si bien la presentación inicial generalmente son con síntomas unilaterales que no tenía el paciente, aunque si son hernias discales muy grandes, tienden a generar síntomas bilaterales, pero estos cuadros tienden a ser más larvados y no tan agudos. El curso agudo generalmente es subagudo crónico, aunque puede ser agudo desencadenado por colgar objetos pesados o por traumas, pero en esta primera instancia podemos descartar esto por la presentación. En los tumores espinales tenemos los tumores primarios, ependimomas, astrocitomas, meningiomas, que pueden comprimir la médula espinal. En general, usualmente se manifiestan con dolor lumbar y radicular. Los síntomas en estos sí pueden ser bilateral, pero el curso de ellos es más crónico y pueden tener alteraciones sensitivas o autonómicas, pero que se instalan de forma progresiva, por lo que por la forma en la que evolucionó el cuadro, podemos descartarlo. En los abscesos espinales epidurales, perdón,
son secundarios a infecciones que acumulan pus en el espacio epidural causando la compresión. Como tal, la presentación clínica usual de estos abscesos incluye dolor de espalda, fiebre y déficit neurológicos, aunque esto solo se presenta los tres al mismo tiempo en el 8% de los casos, pero por ejemplo el dolor de espalda, que es el más frecuente, se presenta aproximadamente en el 90% de los casos que el paciente como tal no lo manifestaba, y la fiebre se manifiesta hasta en el 67% por ciento de los casos. Y tiene unos factores de riesgo como infección previa en otro lugar que genere luego una diseminación hematógena por inoculación iatrogénica por por procedimientos en el neuroeje o por extensión directa. Digamos que en este caso el paciente no cumple como se encasilla en este cuadro, entonces eh, podemos descartarlo en este sentido. En cuanto a los hematomas epidurales, son comunes en contexto de traumas, cirugías o tratamiento con anticoagulantes. Los cursos suelen ser agudos y subagudos y pues el paciente no tenía ninguno de estos tres, pues también. Entre las causas vasculares tenemos los infartos, generalmente son de cursos subagudos, suelen ser unilaterales, aunque si son infartos extensos pueden ser bilaterales, pero no es la presentación usual. La habilidad es progresiva, puede tener cambios sensoriales y disfunción intestinal y vesical, pero tienen más alteraciones motoras marcadas y al examen físico tiene alteración en la sensibilidad para dolor y temperatura y vibración y propiocepción que el paciente no tenía, entonces lo podemos descartar. En el caso de fístulas arteriovenosas durales, suelen ser de cursos subagudos o crónicos. El dolor es progresivo, inician generalmente en la región lumbar, se pueden asociar a debilidad en piernas y alteraciones y disfunción vesical, y es típico en hombres mayores de 50 años. Eh, que generalmente los cursos tienden a ser más largos y más larvados, no de progresión tan rápida como este paciente. Y las malformaciones cavernosas, también subagudos y crónicos, importante en estos son episodios de dolor lumbar discretos, pueden tener debilidad en extremidades y alteraciones sensitivas, pero tienen un periodo de recuperación entre ellas que pues, el paciente no lo tuvo, entonces podemos descartarlo. En causas metabólicas o tóxicas, tener en cuenta deficiencias de vitamina B12. Generalmente también son cursos subagudos o crónicos. La disfunción progresiva es más marcada en el equilibrio, la marcha, pueden tener parestesias y se asocian a cambios conductuales o cognitivos. Importante, pacientes que tengan antecedentes de cirugías bariátricas recientes, antecedentes de enfermedades malabsortivas o pacientes vegetarianos. Examen físico, qué pena, podemos encontrar hiperreflexia, debilidad y espasticidad de las piernas mayores que en el brazo. Generalmente tienen compromisos de todas las extremidades y pueden tener pérdida vibratoria y propioceptiva distal y ataxia sensorial, que el paciente no lo tenía. Puede haber toxicidad por óxido nítrico. La presentación clínica es de uso a la vitamina B12 que no la tenía el paciente y además pues en general pueden tener antecedentes de uso recreacional de estos gases o procedimientos recientes con uso de inhaladores de anestésicos inhalados que no los tenía el paciente. Déficit de cobre, clínicamente similar a la vitamina B12, pero como importante en antecedentes de cirugía bariátrica o consumo excesivo de productos que contengan zinc, que no los tenía el paciente. Y en déficit de vitamina E, la clínica ya es mucho más variada, se pueden presentar con síndromes y espinocerebelosos y alteraciones visuales, y al examen físico van a tener reflejos ausentes o disminuidos, pérdida de la vibración, propiocepción, ataxia cerebelosa y sensitiva, y Babinski positivos, que ninguno de estos tenía el paciente. Las causas autoinmunes, principalmente descartar esclerosis múltiple. Generalmente los pacientes tienen hemiparesias incompletas, el curso eh, o, la, o la manifestación es de forma asimétrica, con déficits sensoriales y afectaciones, puede tener afectación intestinal y vesical. Y en el contexto de eventos de remisión recidivante, o de remisión o recidivantes pueden tener acumulación progresiva de la discapacidad. El paciente pues tenía un compromiso asimétrico, entonces por este lado no.
Las neuromielitis ópticas pueden tener y dotar con mielopatías, pero generalmente se asocian a neuritis ópticas bilaterales que tienen recuperación variable y rápida con acumulación de déficit que el paciente no tenía. La sarcoidosis puede ser la manifestación inicial de una mielopatía aguda, pero generalmente se asocia a cefalea, a neuropatías craneales, dolor radicular puede tener, pero generalmente pueden iniciar es más con déficit focales por lesiones intracraneales per se, y pueden tener debilidad y pérdida sensitiva. Entonces, por este lado no es como la presentación usual. Para el lupus eritematoso sistémico, generalmente sí pueden tener cursos agudos y subagudos, predominan más en mujeres que producen dos cuadros de presentación clínica usuales, que es paraplegia aguda y mielitis subaguda. Paraplegia subaguda sugiere que el LES puede ser secundario pues, a una mielopatía vascular en casi el 50% de los casos, y ya vemos la presentación de las mielopatías vasculares. Entonces, digamos que el paciente no tenía signos como de o síntomas que nos hablaran como de que pudiéramos estar en el contexto de un lupus, y digamos que por epidemiología no es la presentación usual de esta patología, y más pues, en el sexo masculino. Y los paraneoplásicos, los síntomas y la clínica puede variar, puede incluir casi todos los síntomas que ya mencionamos previamente, y todo va a depender de los tractos involucrados. Importante en él, sean en el contexto de malignidad conocida u oculta, y generalmente es por cáncer de pulmón de células pequeñas, pero por ejemplo el paciente como tal no tenía factores de riesgo exposicionales mayores para enfermedad neoplásica del pulmón. Además, pues no tenía como síntomas constitucionales que nos hicieran pensar en que en el momento esté cursando con una neoplasia. Y en cuanto a las infecciosas, se pueden dividir en cuatro categorías: las virales, que ya les voy a decantar un poco eso, las bacterianas, las fúngicas o las parasitarias. Entonces, en cuanto a las etiologías virales, las principales son mielitis por virus del herpes simple o por varicela zoster virus, que se puede generar debilidad motora, alteraciones sensitivas, alteraciones vesicales y pérdida de reflejos en miembros inferiores. Generalmente el curso es subagudo en este tipo de pacientes, y para la varicela zoster suele presentarse con dolor severo, como lo presentaba el paciente, y asociado a una erupción típica de herpes zóster en el patrón dermatomal, que vemos que el paciente ya se empieza pues, a acomodar en este espectro. Para tener en cuenta los factores de riesgo, pacientes inmunosuprimidos con VIH, edades avanzadas o historias previas de infección por herpes o varicela, y también en pacientes post-transplantados o con neoplasia. Infección por Epstein-Barr puede causar mielitis con síntomas que incluyen paraparesias, parestesia, retención urinaria, y aquí era paraplegia en casos graves, y puede ser secundario a reactivación, eh, que digamos el paciente podría entrar en este caso. Pues si bien no sabemos que tuvo una primoinfección previa, pero digamos que es difícil contextualizarlo, así, y decantarlo de entrada. Digamos que las causas virales son las más difíciles de encasillar, porque puede ser, por ejemplo, el citomegalovirus, pero así, aquí sí nos guiamos más por el contexto en el que se dio, y pues él tiene el antecedente de las lesiones ahí, y digamos que el cuadro pues es muy significativo. En citomegalovirus, los cursos suelen ser subagudos, predominan en pacientes inmunocomprometidos, con debilidad progresiva, pérdida sensorial, y pueden tener disfunción vesical. También, igual que el Epstein-Barr, puede ser secundario a reactivación. Digamos que el paciente no está inmunosuprimido, entonces digamos que por epidemiología podríamos también descartar esto. VIH, tenemos la entidad de la mielopatía vacular, que se asocia a disfunción cognitiva
generalmente y es una complicación avanzada de VIH que generalmente tienen debilidad progresiva, espasticidad, ataxias sensitivas, disfunciones urinarias y alteraciones sensitivas de patrón bilateral, que si bien el paciente podría cumplir alguna de ellas, digamos que la disfunción cognitiva no era ni siquiera un síntoma de presentación en él. No teníamos como hallazgos que nos dijeran que tuviera un VIH en etapas avanzadas, pues como por clínica. Entonces, digamos que no es la presentación de eso, entonces también se podría descartar. Eh, el virus linfotrópico de células T humanas generalmente debutan con paraparesias progresivas, espasticidad e hiperreflexia. Pueden tener debilidad muscular, dolor lumbar y disfunción urinaria. El paciente pues no tenía espasticidad ni hiperreflexia. Entonces, y además los factores de riesgo mayores asociados pues para este tipo de virus eran, pues, decían que transfusiones sanguíneas o transmisión sexual en regiones endémicas, que incluso decía pues que las regiones endémicas podría ser Caribe, América del Sur o áreas de Japón y el paciente pues no entraba como dentro de eso, ni siquiera en la presentación clínica. Y los poliovirus y enterovirus debutan es con parálisis flácidas agudas, que son especialmente en miembros inferiores y se acompañan de fiebre, mialgia y pérdida de reflejos. Y el paciente no cumplía ninguno de estos y pues no nos refieren que no tenga pues como antecedentes de no vacunación. Y pues es una entidad que casi que está reca, entonces podríamos también eliminarla pues de la sospecha. Eh, en las bacterianas, Mycobacterium tuberculosis, usualmente es secundario a una meningitis tuberculosa o por formación de abscesos tuberculosos como los tuberculomas. Generalmente cursan con síntomas como debilidad motora progresiva, cursan con dolores de espalda, con síntomas como fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso y puede dar disfunción autonómica. El paciente pues no presentaba ninguno de estos síntomas como de previos de cuadros febriles, de sudoraciones nocturnas, no había pérdida de peso significativa. Además, pues no tenía factores de riesgo mayores como inmunosupresión y el paciente negaba contacto con personas con TB activa. Eh, Treponema pallidum en general es una complicación tardía de la sífilis que no se trata, se caracteriza por debilidad progresiva, alteraciones sensitivas, alteraciones de la marcha como la ataxia tabética, incontinencia urinaria y pérdida de los reflejos profundos y dolor, que digamos que el paciente pues no, uno no presentaba el antecedente, que si bien no, como tal no descarta esto, pero digamos que la clínica no es compatible con ella. No tenía factores de riesgo mayores como conductas sexuales de riesgo o antecedentes de sífilis no tratado, tratamiento tardío o una coinfección por VIH. En el caso de la brucela, las brucelosis crónicas pueden afectar el sistema nervioso central y se pueden presentar como paraparesias progresivas, fatigas, fiebres intermitentes y dolor de espalda. Y factores de riesgo, los mayores son exposiciones ocupacionales, pacientes que trabajan con ganado, veterinarios que consumen productos lácteos no pasteurizados y el paciente pues no presentaba ninguno de estos factores de riesgo, entonces por este lado poco probable también. Y borrelia, la neuroborreliosis puede causar mielitis con síntomas como debilidad en las extremidades, disfunción urinaria y radiculopatía, pero generalmente coexisten con síntomas de artritis que el paciente no lo tenía y hallazgos en piel como eritemas migratorios que tampoco. No tenía antecedentes de exposición o picadoras por garrapatas, ni actividades libres como en áreas endémicas, ni viajes recientes pues, como áreas endémicas. Entonces, por ese lado también se puede descartar. Y criptococo, pues en las infecciones fúngicas podemos tener infecciones por criptococo, que generalmente también son secundarias a meningitis pues criptocócica. Generalmente van a tener fiebres como síntomas como fiebre, cefalea, alteraciones neurológicas focales, pueden tener debilidad progresiva y alteraciones sensitivas. El paciente no presentaba como estas focalizaciones y además no tenía factores de riesgo como enfermedad por VIH, inmunosupresión o quimioterapia o antecedentes de trasplante. Y para coccidioides,
digamos que puede haber una mielitis asociada a meningitis coccidioidal. Generalmente se presenta con debilidad en miembros inferiores, pérdida sensorial y disfunción intestinal, pero los factores de riesgo son exposición en áreas endémicas, inmunosupresiones y ocupacionales como trabajadores que se exponen al polvo, como la construcción, la agricultura y la excavación arqueológica, que el paciente pues no presentaba ninguno de estos. Y finalmente, la neurocisticercosis puede causar mielopatía secundaria a la localización de los cisticercos en la médula espinal. Entonces van a causar una mielopatía de clínica, pues con clínica más compresiva y puede generar síntomas como debilidad motora progresiva, dolor radicular y disfunción vesical. En general, estos pacientes debutan con síntomas de neurocisticercosis más que debutar inicialmente con síntomas de mielitis. Entonces, generalmente antes de manifestar este tipo de síntomas, que eso sería una complicación, presentan convulsiones, cefaleas, signos de hipertensión endocranial, déficit neurológicos focales, alteraciones cognitivas y síntomas congestivos de meningoencefalitis. Que el paciente no los tenía, además pues no nos refiere como factores de riesgo mayores como consumo de alimentos como la carne o agua contaminada y pues no había como contacto cercano con pacientes con TENS y pues si él vivía bajo condiciones de salud, digo, con acceso a los servicios, no vivía pues con el campo, no, pues no tenía como contactos mayores para establecer un factor de riesgo. Y enfermedad por esquistosoma es una complicación grave y generalmente causan paraparesias, espasticidad, disfunciones vesicales y alteraciones sensitivas. Los factores de riesgo van a ser exposición a cuerpos de agua contaminados en áreas endémicas, pues el paciente aquí nada que ver, o nadar o caminar descalzo en aguas infectadas, que tampoco entonces se puede descartar también. Entonces, con esto digamos que por la presentación clínica, la forma en la que, pues y la asociación con las lesiones vesiculares, eh, el dolor tan marcado que era más sugestivo dolor neuropático más que un dolor radicular, el síntoma principal era debilidad y como tal era asociado más a estas lesiones herpéticas, digamos que nos quedamos, me quedo más a favor de una mielitis probablemente por herpes zóster, em, más que cualquier otra cosa, porque digamos que igual hay que estudiar las otras causas y descartarlas, así como se hizo en el paciente, pero digamos que él no cumplía como criterios o factores de riesgo como para pensar en otras infecciones y era como más claro. Digamos que la finalidad también del ejercicio era tener en cuenta que si bien había un nexo y una clínica muy compatible, hay que tener en cuenta que hay otros diagnósticos diferenciales que pueden confundir y si bien es la causa probable etiológica mayor, igual hay que tener en cuenta y descartar otras causas. Entonces, por ejemplo, en este paciente se hizo un test de sangre que fue negativo, pero la muestra se tomó en ausencia de vesícula, se tomó una vitamina B12 que fue, pues que no estaba disminuida, se tomaron anticuerpos de hepatitis C y antígeno de superficie de hepatitis B que fueron negativos, un RPR que fue negativo y un VIH igualmente negativo. Durante la evolución se le pidió una tomografía de columna lumbar contrastada, no evidenciaba fracturas o lesiones tumorales o lesiones ocupantes de espacio a lo largo de pues, de la médula. Eh, a resaltar, tenía en los espacios L2, L3, L3, L4, L4, L5 y L5 y S1, abombamientos discales difusos, qué pena, como signos de discopatía que digamos que en un momento también hizo pensar que de pronto fuera pues una lesión compresiva y por eso estuviera haciendo esa clínica, pero fue evaluado por neurocirugía y dijeron que clínicamente no tenía como signos de que la causa de su cuadro fuera eso. Entonces, por ese lado también podemos descartar esto. Eh, y había una disminución en la amplitud de los forámenes de emergencia radicular L2, L3, L4, L3, L4 y L4 y L5. Pero como les dije, no era como como los hallazgos usuales para la clínica que el paciente tenía. Se le hizo una resonancia de columna total, había disminución del canal cervical en C3, C6,
había compresión del cordón espinal y aparentes cambios de mielopatía compresiva, pero también había un aumento de la intensidad de la señal en T12 que no se lograba ver hasta dónde ascendía la lesión. Estos cambios podrían ser cambios de mielopatía. Entonces, por ese lado también, pues, eh, es concordante como con la clínica del paciente. Se le hizo una electromiografía de miembros inferiores que tenía una polineuropatía con compromiso motor y sensitivo mixto, axonal y mielínica. Decían que era un compromiso muy agudo porque no había inestabilidad de la membrana y la amplitud del PAUM era normal. Eh, Esto podría ser explicado por pues podría ser cambios secundarios a las mielopatías agudas. Eh, entonces, polineuropatías asociadas per se también pueden concordar con el cuadro. Se le realizó una punción lumbar que tenía pues tenía una pleocitosis mononuclear con una glucosa que no estaba consumida y unas proteínas de 191 que estaban elevadas. Y la PCR de herpes zóster hasta el momento en que se revisó la historia aún estaba pendiente. Se le hizo un film array del líquido cefalorraquídeo en la que no se detectaban gérmenes. Entonces, ante estos hallazgos se consideró una meningorradiculitis por herpes zóster y se le dio manejo inicialmente con aciclovir 10 miligramos kilo cada 8 horas del 30 al 12. Ahí cumplió 13 días y luego se le dejó 15 miligramos kilo a dosis tope cada 8 horas, perdón, desde el 19 hasta que completó 21 días. Además, se le adicionó metilprednisolona IV cada 24 horas por 5 días. Entonces, para finalizar, les traigo aquí pues como una pequeña información a tener en cuenta del pronóstico de este tipo de pacientes cuando se presentan en formas como más graves de presentación. Este era un paciente con una posible radiculitis viral lumbosacra, que en la literatura se describe como síndrome de Ellsberg, que la clínica, digamos que lo más marcado es síntomas de mielopatía y asociado a retenciones urinarias frecuentes. Y si nos, en- pues si nos devolvemos a cuáles eran las quejas principales iniciales del paciente, fueron episodios repetitivos de retenciones urinarias. Digamos que la remisión se puede lograr de forma completa, pero en los casos más leves y generalmente es después de varias semanas, el tratamiento antiviral puede acortar el periodo sintomático si se confirma la infección como tal, aunque no hay como evidencia de mejoría neurológica pues, en la radiculomielitis herpética, porque en lo que busqué no se habían encontrado como ensayos clínicos aleatorizados. Todos eran estudios de cohorte retrospectivos eh, o prospectivos que evaluaban esto. El aciclovir generalmente intravenoso se puede dar en cursos de 10 a 14 días y es como el tratamiento de elección para pacientes inmunocomprometidos o en pacientes que tienen enfermedad grave o progresiva. Digamos que se puede extender, en algunos reportes de casos muestran que se puede extender la terapia hasta 21 días y no estaba mal. Sin embargo, es eso, como que no hay mayor investigación en esto y se requieren más estudios para poder hacer unas recomendaciones más sólidas. Eh, los déficits severos, pues cuando el paciente de entrada tiene déficit severo, persiste a pesar del tratamiento antiviral y se ha observado en algunos reportes de caso que los corticosteroides aceleran la mejoría en casos individuales y no en todos. Y una recurrencia de estos síntomas puede ocurrir hasta el del 30% de los pacientes después del primer año. Eh, y aquí les traigo como un estudio de cohortes que se hizo en Dinamarca en pacientes hospitalizados por radiculitis pues lumbosacra de etiología viral y se hizo de 2015 a 2020 que incluyó 28 pacientes por radiculitis. Ah, no, bueno, listo, que no se veía la gráfica, me dijo aquí junto. Entonces, incluyó 28 pacientes con radiculitis lumbosacra. Todos al ingreso tenían retención urinaria con requerimiento de sonda
y en el 96% de los pacientes se dio manejo con aciclovir intravenoso o alaciclovir. Se hizo un score de, pues de desenlaces funcionales en los cuales se describía cuáles tenían de pues, puntajes de 4, que esto era para una discapacidad moderada, o de 5 que tenían una buena recuperación, y se hizo a la alta a los 30 días, a los 90 días, a los 180 días después del alta. Ningún paciente tuvo pues, puntajes de 1, que es muertes, ninguno tuvo score de 2, que era estados vegetativos, o puntuaciones de 3, que eran discapacidades severas. Lo que se encontró es que para discapacidades moderadas, con un puntaje de 4, el 12% pues 12 pacientes, es decir, el 43% lo tenían al alta, el 36%, es decir, 10 pacientes lo tenían a los 30 días, y el 26% a los 90 días, y 5 pacientes, o el 20%, los tenían a los 180 días después del alta. Y en general, entonces esto nos habla que si se hace un manejo apropiado inicial, digamos que puede haber tasas de recuperación altas en los pacientes, que mira que se presentan el 80% a los 180 días después del alta. Y los datos adicionales que se recogieron en este estudio sobre secuelas adicionales 30 días después del alta estuvieron disponibles para 27 pacientes, y la retención urinaria persistente con necesidad de catéter urinario pues se presentó en el 11%, cefaleas lo presentaron en el 33%, que fue como la secuela que digamos que mayor presentación, seguido de fatiga, y en tercer lugar estaban disestesias, retenciones urinarias y dificultades para la concentración. Y las de menores presentación, disuria en 2 pacientes, es decir, el 7%, y parecidas en las extremidades inferiores en un solo paciente. Pues con eso terminamos el caso. Digamos que es una etiología importante, no es una presentación usual del virus, pues de este tipo de virus, pero que digamos que hay que instaurar un manejo apropiado inicial como para evitar las secuelas a largo plazo. Ya escucho a los profes si tienen algo como por decir. Alejo, nada, hermano, muy bien, pues creo que la revisión creo que estuvo, pues, estuvo muy buena. Realmente es una de las etiologías un poco como más difícil, digamos que diagnóstico, por decirlo de alguna forma, porque finalmente en esas mielopatías agudas, pues desde el punto de vista infeccioso, siempre nos quedamos con 2 o 3 diagnósticos etiológicos pues con relativa frecuencia, ¿cierto? Y es tuberculosis, citomegalovirus en pacientes con algún pues, grado de inmunocompromiso pues como asociado, y las herpéticas, que finalmente yo creo que en esas 3 se pueden resumir pues como la mayoría de los posibles agentes etiológicos. Obviamente cada una de ellas en su, pues como en su, con sus factores de riesgo pues y con su particularidad, pero finalmente pues son como las 3 que siempre pensamos. Obviamente pues aparecen otras etiologías, pues Epstein-Barr que la mencionaste ahí, sobre todo en pacientes hematológicos pueden tener pues como algún papel o ser una de las formas de debutar de algunas neoplasias hematológicas. Está ahí dentro del tintero. Borrelia, Brucela, que generalmente, pues digamos que no la vemos con relativa frecuencia, pero no como en esa forma de presentación. Y las otras, pues como síndromes paraneoplásicos, que finalmente es como una de los que más
pues como con las etiologías que más se queda uno como en el diagnóstico. Y una de las dificultades pues de esta parte, y creo que lo vimos con este señor que estaba hospitalizado acá, es que finalmente cuando ya pues aparecen las manifestaciones, generalmente ya pues o la etiología, sobre todo con virus, realmente ya son muy pues es que no hay posibilidad pues como de ningún tipo de tratamiento, ya se le dio, y finalmente quedan los esteroides que ya en el tiempo donde se inician, pues a veces la respuesta no es muy buena, puede acelerar ahí pues como en ese último estudio que mostraste, acorta el tiempo pues como pues como la recuperación neurológica, pero finalmente la mayoría de los pacientes quedan con algún grado pues como de compromiso neurológico, y es un compromiso neurológico que es grave. Me acuerdo pues particularmente de dos casos, uno que presentó Cristian pues cuando estaba de fellow de infecto, que creo que fue una pues radiculitis, no me acuerdo si fue por tuberculosis, y el otro fue un paciente también pues con una mielopatía aguda, pues en un paciente con VIH, pues un paciente que era de Venezuela, y ese man quedó pues digamos que pues, un compromiso alto, y ese man quedó pues prácticamente cuadrapléjico pues, básicamente. Entonces son cuadros muy agudos, muy súbitos, que son muy dramáticos, que finalmente desde el punto de vista terapéutico a veces pues digamos que estamos muy limitados, y bueno, pero pues digamos que eran como las 3 o 4 cosas que tenía como para contarles. Cristian. Profe, gracias. Bueno, ¿me escuchan Doctor bien? Cristian. Sí, profe. Hombre, bien, creo que vamos avanzando en esa parte del diagnóstico diferencial, como mencionábamos. Aquí claramente hay un sesgo de selección porque la mayoría de casos van a tener, aunque sea un diagnóstico de infectología, o que tener que ver muchísimo con enfermedades infecciosas. Perdón, allí, ¿cierto? Entonces, eventualmente, en próximas situaciones, pues reducir un poquito del diagnóstico diferencial de otras entidades y de pronto profundizar un poquito en la revisión pues en la parte final, en la revisión de la enfermedad. Listo, pero pues realmente vamos muy bien y vamos avanzando en estos primeros casitos. Tengo dos preguntas puntuales, Alejo. La primera, en meningitis por virus herpes, sobre todo por virus herpes simplex, existe la posibilidad de la punción lumbar a las 48-72 horas buscando la positividad, si es que se cogiese muy tempranamente. ¿Leyó algo de eso en este tipo de presentaciones? Y lo segundo, también en una forma de presentación, sobre todo más con el virus varicela zoster, digamos, el esteroide puede tener algún fundamento. ¿Esto es parte de reportes anecdóticos o algún estudio que encontraste por ahí que comparar? Porque yo recuerdo sí en meningitis por virus varicela zoster hay un pequeño estudio que mostró alguna efectividad, pero desconozco si en esta entidad específica los haya, son solo reportes de casos. Doc, respecto a lo del tiempo, eso sí, no, pues sí lo tengo que buscar porque no encontré, pues no leí, en lo que leí, no leí sobre si se afectaba el tiempo para la detección 48-72 horas, entonces eso sí queda pendiente. Y respecto pues a meningitis por eso, el enfoque pues como fue para mielopatías agudas, digamos que para específicamente radiculitis. Por estos virus no encontré ningún estudio salvo este que les mostré acá que hablaran de que se usó esteroides. Incluso no, perdón, en este último no se usó esteroides, fue únicamente con antivirales. Digamos que lo que encontré de uso de esteroides era que podría mejorar el curso, pero honestamente eran todos reportes de caso o series de caso, pero ninguno como en uno donde se hubiera hecho un estudio específico para ver qué diferencias había entre las secuelas en pacientes por radiculitis por herpes eh, frente a manejo o no con esteroides. Porque incluso este último era únicamente aciclovir o valaciclovir. Listo, gracias. Pues que es como una medida medio desesperada, weón, pues ya después generalmente es tardío, pues cuando se documenta. A pesar de que las manifestaciones clínicas pueden aparecer de forma muy temprana, pues que fue lo que vimos con este man antes, pues con este paciente que está hospitalizado, pues finalmente ya es una medida como medio pues como de patada de ahogado, pues porque finalmente el beneficio
de eso, y pasa como en la mayoría de esos compromisos medulares agudos que son extrapolados pues de otras etiologías. Generalmente son las primeras 72 horas pues como donde más beneficio pueden tener, y eso se extrapola a las infecciosas, pues a la etiología viral. Entonces, pues yo creo que eso no va a haber mucho, tampoco creo que tenga mucho, pues que tenga un estudio así grande, pues, y bueno, en fin, no creo que exista, pero hasta donde yo me acuerdo, pues, y lo que miramos y revisamos, o alcanzamos a revisar con este man, el paciente, pues el paciente que tuvimos, creo que pues, el beneficio realmente es muy, muy poquito. Listo, gracias, Paulín. Listo, profe, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Entonces doy por Chao, terminada la gracias. charla. Que estén muy bien, chao.